Buenas tardes, profesor Chilán. Hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el puente autoportante de Da Vinci, junto con sus especificaciones físicas y cómo se arma y para qué sirve. Voy a hablar sobre el puente autoportante. Un puente autoportante es una estructura de puente que se sostiene por sí misma, sin necesidad de elementos de unión como clavos, tornillos o cuerda. La estabilidad se logra mediante la disposición y el entrelazado de los componentes que se bloquean mutuamente por su propio peso y la carga que soportan. El ejemplo más conocido es el puente diseñado por Leonardo da Vinci, que se construye con listones de madera que se entrelazan, creando una estructura resistente y autosuficiente. Voy a hablar sobre las características principales. Autosuficiencia. El puente se sostiene solo sin necesidad de elementos de fricción externos. Distribución de cargas. Cada pieza contribuye a la estabilidad general, bloqueando el peso de las piezas adyacentes. Simplicidad constructiva. El diseño es relativamente sencillo porque requiere precisión en el ensambleamiento. El único material que vamos a utilizar va a ser los palos de chuzo, ya que estos son más ligeros y más fácil de trabajar. Pero de ser el caso que sean demasiado ligeros, tendríamos que tener como opción una cuerda para poder sujetar bien cada palo. Pero en sí, el puente de Da Vinci no está hecho originalmente con estos palos, sino con palos de madera. Pero nosotros no contamos con ese recurso. Entonces lo único que vamos a usar son los palos de chuzo. A continuación tenemos los pasos que debemos de seguir para llevar a cabo el puente autoportante de Da Vinci, con palos de chuzo largos y pues cuerda, aunque eso es opcional. Y para llevarlo a cabo se deben seguir los pasos, adaptando el principio de la construcción original que se basa en el encaje y la fricción sin necesidad de adhesivos. Y las instrucciones como tal pues son las siguientes, ya que si los palos de chuzo son muy lisos, se podría hacer pequeñas muescas en los puntos donde se cruzarán para mejorar el agarre y la fricción. Esto se puede hacer con una lima o una navaja con cuidado. Y bueno, ya teniendo estos materiales listos, pues para tener la base inicial se coloca dos palos de chuzo largos de forma paralela, dejando un espacio entre ellos, y la distancia entre ellos definirá el ancho del puente. La primera capa que soporta, pues para llevar la primera capa que soporta todo esto, pues se toma otros dos palos de chuzo, se inserta uno de ellos por debajo del primer palo paralelo y por encima del segundo. Esto se lo hace lo mismo con el otro palo, pero en el extremo opuesto, de manera que ambos queden cruzados sobre los palos de la base. Y para llevar a cabo la segunda capa vertical, pues ahora colocamos otro palo de chuzo verticalmente sobre los dos palos que acabamos de cruzar en el paso anterior. Y a continuación del siguiente patrón se debe hacer así. Se toman los dos palos, se los coloca por debajo de un palo vertical que acabamos de poner por encima de los palos de la primera capa de soporte, y este proceso, este patrón se repite alternando la colocación de palos verticales y las que se cruzan por debajo y por encima de la estructura. El patrón es clave porque cada palo se apoya en los anteriores y a su vez sirve de apoyo para los siguientes. Y por último, la extensión del puente. Para llevar a cabo esto se continúa repitiendo el patrón de ensamblaje, añadiendo más palos de forma consecutiva para alargar el puente hasta la longitud deseada. Y la clave es que de cada nuevo palo se bloquea en su posición por el peso y la presión de los otros palos. Cabe recalcar que la solidez del puente se basa en la tensión y el equilibrio de las fuerzas entre los palos. Cuando más preciso sea el encaje, menos necesidad se tendrá en la cuerda. Bueno, voy a hablar sobre qué conceptos de la física se aplican en el experimento. Como punto número uno, se usa el equilibrio estático, sumatoria de fuerza y momento cero. Como punto número dos, la fricción entre piezas evita que se resbalen. El punto número 3, el centro de gravedad bien posicionado aporta estabilidad.
Como punto número 4 tenemos las palancas y el diseño modular permiten que cada parte compense a los demás. El punto número 5, el tipo de madera aporta resistencia mecánica al puente. Gracias.